En este día quisiera invitarles a un viaje, pero evidentemente antes de partir quisiera que pudiéramos encomendarnos a Dios. Señor, gracias por esta hora que tú nos permites aquí poder escudriñar tu palabra, conocerla, buscarla y entenderla, Dios, y entender también los tiempos que estamos viviendo. Y qué importante es cómo tú has usado también a otros hombres para darnos luz, para saber cómo enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Señor, ábrenos las Escrituras en esta hora y permítenos tener entendimiento, coraje y desafío para poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Te bendigo en este día y te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero invitarles a un viaje y este viaje está registrado en el libro de los Hechos. Y vamos a pasar por distintas ciudades, en algunas de ellas muy rápidamente, pero va a haber una en la cual nos vamos a detener. Si ustedes pueden acompañarme y abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o el libro de los Hechos, como se le conoce comúnmente, en el capítulo 17. Es interesante cómo a los cristianos se les ha conocido como gente alborotadora. Sí, así como lo conoce, o como lo escucha. Gente alborotadora. Y es porque vemos que el mundo de una u otra forma siempre se va acomodando a sus perspectivas. Sin embargo, nosotros hemos sido levantados como iglesia, como el cuerpo de Cristo, para ir en un aspecto totalmente distinto a lo que la Biblia enseña. En el capítulo 17 nombra algunas ciudades por las cuales el apóstol Pablo viajó, atravesó y llevó su palabra. Dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Y el versículo 2 dice en el capítulo 17, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. En Tesalónica se armó un tremendo alboroto, producto de la predicación de Pablo. Tanto es así que en el lugar en donde Pablo se hospedó aquí en Tesalónica, cuyo hospedador era un hermano en Cristo llamado Jasón, dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Fueron a buscar a Pablo y no lo encontraron. Trajeron a Jasón y a los que estaban reunidos con él. Y es interesante esta frase, dice, estos que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Qué increíble es cómo la palabra de Dios corre y avanza y va generando un cambio, no pasa desapercibida. Un primer aspecto que quisiera decirles en esta tarde es que la palabra de Dios nunca va a pasar desapercibida. Cuando nos enfocamos en enseñar la palabra de Dios, en predicar la palabra de Dios, en hablar lo que Dios ha determinado, la palabra de Dios nunca va a quedar sin un efecto, nunca va a dejar de provocar un efecto. En este caso, estos cristianos fueron conocidos como los alborotadores, los trastornadores, ¿sí? Aquellos que cambian todas las cosas. El viaje continúa de tal manera que dice el versículo 9, que a pesar de que se llevaron detenido a Jasón, le dieron una fianza y lo soltaron. El versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, una nueva ciudad. ¿Sí? Rápidamente, inmediatamente, visitar otro lugar. Y es así como el evangelio se va desarrollando y aquí conocemos uno de los versículos más reconocidos, por decirlo así, la diferencia entre los de Berea y los de Tesalónica. Cómo cada situación y cada escenario y cada lugar que Dios nos permite visitar nos va mostrando las distintas realidades de las personas y cómo las personas van recibiendo la palabra de Dios. Nuestra determinación respecto de los lugares y sus habitantes definitivamente tiene que ir en consideración a la palabra de Dios, no tanto a las riquezas que tengan, a las capacidades que tengan o a los lugares turísticos que estos presenten. La diferencia entre Berea y Tesalónica, dice la Biblia, es que los de Berea eran más nobles, estaban más dispuestos a buscar de la palabra de Dios que los de Tesalónica. Sin embargo, el versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, no se quedaron tranquilos, y también alborotaron a las multitudes.
El versículo 15 continúa diciendo: los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto de que pudiesen, salieron. En un corto periodo de tiempo, Pablo en este viaje misionero está visitando distintos lugares, distintas ciudades. Y vemos que no es un viaje tranquilo, no es un viaje de placer. Es un viaje que tiene un propósito, eso sí. Y debemos considerar que cuando tenemos un propósito, las circunstancias tienen un lugar menor. Muchas veces la lucha que hay en nuestro corazón tiene que ver con darle prioridad a las circunstancias por sobre el propósito. Pablo tiene un propósito tan claro y tan determinado que a pesar de que las circunstancias van cambiando rápidamente y se van volviendo muy complejas, así lo dice la Escritura, pasa de una ciudad a otra y la cosa se vuelve cada vez peor, él tiene claro que tiene un propósito. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Después de un rápido y fulminante y turbulento viaje por distintas ciudades, Pablo llega a Atenas. Y aquí la historia en el capítulo 17, y este viaje, cambia de escenario y cambia de perspectiva. Esta historia tiene un vuelco. Atenas, con sus característicos edificios espléndidos y gran cantidad de dioses, era un centro de cultura, filosofía y educación griega. Sus filósofos y hombres cultos tenían una manifiesta inclinación por escuchar cualquier cosa novedosa. Y Pablo llega a Atenas y se da cuenta precisamente de esta realidad. Y no solamente se da cuenta de esta realidad, sino que esto provoca una sensación en el interior de Pablo. La Biblia dice literalmente, su espíritu se enardecía. Esto en griego podríamos decir, utilizando una palabra griega, ya que estábamos en Atenas, Pablo sufrió un paroxismo. Y un paroxismo significa una exaltación extrema de los afectos y las pasiones. A pesar de que hasta aquí Pablo está teniendo un viaje tremendamente alborotado y tumultuoso, cuando él llega a Atenas, experimenta una sensación de indignación, su espíritu se enardece. Este escenario que él ve no lo deja indiferente. Qué importante entonces es todo el tiempo tener claridad de cuáles son los propósitos en nuestra vida. Las circunstancias no eran las mejores, los escenarios que Pablo vivió en este viaje no eran los mejores. Sin embargo, eso no le impide poder discernir y evaluar las cosas de una manera correcta, porque él entiende que todas las circunstancias se sujetan a un propósito mayor. Y a pesar de que su espíritu se enardece, este paroxismo, él sufre una exaltación extrema de sus afectos y sus deseos, ¿sí? Él no pierde el control del escenario en donde él está. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Por qué era importante que Pablo no perdiera el control a pesar de lo que él estaba viendo en Atenas? Porque las pasiones descontroladas por lo general generan tremendas tragedias, grandes y lamentables tragedias. Sin embargo, a pesar de lo espléndido de los edificios que él vio en Atenas y de toda esta creciente cultura, su espíritu se enardece. Su espíritu se indigna interiormente,
él sufre una mezcla entre rabia y pena. Pero no pierde el control, sino por el contrario. Este cóctel de emociones lo llevan a él a tomar una decisión, a pasar a la acción. Cuando tú estás viviendo este paroxismo, esta exacerbación, exaltación de tus emociones, cuando estás confundido emocionalmente, cuando no sabes si reír o llorar, o cuando pasas de un escenario a otro, ¿qué provoca esto en ti? Cuando pasas de una emoción a otra, ¿qué provoca esto en ti? ¿Qué sucede en tu interior? ¿Te desanimas, te deprimes, te estancas? ¿Sí? ¿Pierdes las ganas de hacer las cosas? ¿O por el contrario, tomas el control y pasas a la acción? Lo que vemos en este relato es que a pesar de lo que Pablo vio con sus ojos y de todo lo que esto le llevó a sentir y a experimentar, él toma una decisión y entiende que hay un propósito superior. Él tenía un santo y justo deseo por Dios, por su palabra y por la santidad que esto demandaba. Toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Esto indignó a Pablo. Sin embargo, él no perdió el control. Y dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Esto era una costumbre. El versículo 2 dice cómo acostumbraba Pablo en todo lugar en donde iba. Él no perdía el enfoque. Llevar la palabra de Dios era lo esencial. Y a pesar de que él experimentaba esta indignación, a pesar de que tenía interiormente esta exacerbación de emociones, él no pierde el propósito y su dirección. El versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Las características de Atenas no solamente eran arquitectónicas, no solamente tenían estupendos edificios y estupendos lugares que sobrecogían a cualquiera que los visitara, sino también tenía una característica filosófica. Era en ese minuto, y en muchos aspectos hasta el día de hoy, sigue teniendo una influencia filosófica, cultural y educacional esencial, que trascendió las fronteras de Grecia. Dentro de las dos grandes escuelas de enseñanza filosófica estaban los epicúreos y los estoicos. Eran las más reconocidas. Su máximo exponente en el caso de los epicúreos era, como su nombre lo dice, Epicuro. Este hombre buscaba una vida serena y autárquica, o sea, quería tener un dominio propio, llegando a la ataraxia o la ausencia de pasiones. Esto que pareciera ser palabras tremendamente complicadas, eran las enseñanzas propias de aquella época y de un grupo importante de aquellos atenienses que se preciaban de ser gente culta y se preciaban de ser gente que estaba por sobre la media de las personas. Este grupo, particularmente los epicúreos, tenía como enseñanzas el tratar de evitar el temor. Por el contrario, ellos vivían esencialmente para el placer. Epicuro enseñó que el miedo a los dioses y el terror a la muerte constituyen las dos pasiones que conmueven el espíritu humano. Parte de la lucha tenía que ver con evitar precisamente estas pasiones y por eso eran bastante tendientes al placer. Todos los epicúreos, por esencia, eran hedonistas. ¿Y qué implicaba esto? Que ellos hacían residir la felicidad humana en la inteligente obtención de un placer estable o duradero.
Dicho en términos sencillos, ellos entendían que la mayor felicidad y el logro en esta vida era el placer, era sentirse bien. ¿Le parece conocido? Dentro de las enseñanzas más profundas de los epicúreos respecto de la eternidad, ellos negaban la inmortalidad del alma. Por ende, cualquier enseñanza que dijera que hay una eternidad, para ellos les provocaba una pasión desagradable que preferían evitar. Lo importante era aquí y ahora. Lo importante era pasarlo bien. ¿Le parece conocido? En contraposición a los epicúreos estaban los estoicos. Los estoicos despreciaban los bienes materiales y los honores. Su mayor exponente era Zenón el Fenicio. Y dentro de sus declaraciones él decía: sabio es el que vive de acuerdo a la naturaleza, y en sociedad consigo mismo. Este Zenón, que era el máximo exponente del estoicismo, estaba rodeado de amigos que tenían una peculiaridad bien especial. Se les describía como gente que por lo general estaban medios desnudos y andrajosos. Una nube de miserables, los más indigentes de todos los hombres. Eran el grupo de compañía de Zenón, de acuerdo a su biógrafo personal, Diógenes Laercio. Para ellos, los estoicos, sabio es aquel que logra libertad interior. Libertad ante las pasiones, libertad ante el poderoso, libertad ante la enfermedad y ante la muerte. Para los estoicos, la ética supone una resignación ante los aparentes males del mundo. Este tipo de personas eran, en términos generales, los componentes esenciales de la sociedad de la Atenas de aquella época. Estudiando esto, yo digo, la verdad es que no hay mucha diferencia con el componente de los miembros de nuestra sociedad actual. Ellos, dice el versículo 18, disputaban con Pablo. Unos, no dice quiénes, pero unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero, este charlatán, este cuentero? ¿Se sentiría usted ofendido si alguien le dice: tú eres un cuentero o una cuentera, un charlatán o una charlatana? Bueno, de esta forma se describían a Pablo. Y otros, tampoco dice quiénes, decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque nunca habían escuchado acerca del Evangelio de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Le parece conocido? Lo importante es tener el último de todos los conocimientos, el último de todos los equipos, el último de todos los modelos. Lo importante es lo nuevo. No importa si es mejor o es peor. Lo que vende es lo nuevo. En estas condiciones, Pablo fue llevado a un lugar particular dentro de Atenas, el Areópago, que es una colina cercana a la Acrópolis, ¿sí? La ciudad principal, denominada la colina de Ares. De ahí su nombre, Areópago, ¿sí? O el Pagos de Ares. Era un alto tribunal donde se definían causas concernientes
a la justicia y donde la gente intelectual y donde la gente culta y entendida se reunía para escuchar cosas nuevas. A este escenario fue llevado Pablo. Algunos dicen que en el Areópago había una vista espléndida a la ciudad y a todos sus edificios y a todos sus monumentos. Es en este escenario que Pablo, dice el versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo utiliza una frase muy interesante para comenzar su forma de hablar. En vez de decirles a ellos, ustedes son todos una parranda de paganos e idólatras, los menciona como gente muy religiosa. Y lo primero que comienza él a hacer, a pesar de la indignación interior que él tenía, es a observar, a mirar, a evaluar el escenario, a discernir. Qué importante es que toda situación en la cual nos enfrentemos, pidamos al Espíritu Santo discernimiento, entendimiento. Y que evidentemente no nos dejemos llevar por nuestras pasiones. ¿Es posible? Claro que es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo comienza su discurso diciendo: en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Mientras Pablo habla, es muy probable que quienes le estén escuchando estén mirando el escenario y estén viendo que en realidad efectivamente hay un montón de dioses y hay un montón de estatuas que los quieren conmemorar. Y dentro de ese grupo hay uno en particular que se llama el Dios no conocido. Tanta era la idolatría que había en la ciudad y tanto el temor a fallar, que ellos quisieron asegurarse y no solamente hicieron estatuas de todos los dioses que la mitología griega les aportaba, sino que además hicieron una estatua a un dios que en una de esas puede existir. Pablo vio este escenario y muy inteligentemente él toma este ejemplo: al Dios no conocido. ¿Y qué sigue diciendo? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Seguramente tienen que haber quedado perplejos ante este escenario. Querían conocer algo nuevo, querían saber algo nuevo. Lo único, dice la Biblia, que les importaba era conocer algo nuevo. Y esta es una excelente forma de comenzar. Continúa el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dicho de otra forma, a ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios es el que ha determinado el tiempo y el lugar. Dos conceptos que para los griegos eran tremendamente importantes y que lo siguen siendo hasta el día de hoy. El tiempo y el lugar. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas
también han dicho, porque el linaje suyo somos. No solamente Pablo se dedicó a observar, no solamente se dedicó a mirar el escenario en que estaba y pidió discernimiento, sino que también estableció un punto en común y él toma de su propia medicina, por decirlo así, y se las da a ellos. A este Dios del que ustedes no conocen es el del cual yo les vengo a hablar. Y sus propios poetas, la propia gente que escribe y describe el escenario, es el que habla respecto del que yo le estoy diciendo. Él establece un punto en común. Él no tiene temor de citar sus propias enseñanzas para atraer la atención de los oyentes. El versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Este es un mazazo directo a lo que él está viendo. Precisamente la gran cantidad de idolatría y de paganismo y de dioses que había en aquel lugar estaba determinada por esta descripción que él da: oro, plata y piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo quiero que usted medite un segundo, particularmente en esta etapa final del mensaje. Él está enseñando y hablando en el lugar esencial de la cultura griega de aquella época, donde estaban los más reputados intelectuales, filósofos y conocedores del mundo, quienes se decían ser los más inteligentes, los más conocedores, los más sabios, entendiendo que la sabiduría lo era todo de aquella época. Y dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en su propia cara, Él le está diciendo: todo lo que ustedes están haciendo por no considerar al Dios de la Biblia, les hace a ustedes unos ignorantes. ¿Se sentiría usted ofendido o ofendida por algo así? Piénselo por un minuto. Él termina no solamente diciendo: no sirve cualquier Dios, sino que le da nombre y apellido al Dios esencial, al Dios primordial. El versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El escenario en donde él está hablando, donde está predicando, es el lugar en donde se establecía la justicia en aquella época. Pero él dice que Dios hará las cosas con justicia. ¿A través de quién? De aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No solamente establece que hay un solo Dios, Jesús, sino que también dice que el hecho que incluso algunos de ellos no creían que es la resurrección de los muertos, es la fe y la comprobación de que el sacrificio de Cristo era más que suficiente para poner nuestra confianza en Él, para confirmar que Él es Señor de señores y Dios de dioses. Estamos en una etapa en el mundo en que es altamente necesario que aprendamos a llevar el Evangelio. Yo quiero que también podamos tomar el ejemplo que Pablo utilizó y tomar 3 aspectos esenciales que nos pueden ayudar a llevar la palabra de Dios a otros.
¿Cómo testificar a otros de Cristo? Podemos usar este método. Lo primero, use ejemplos. No muchos ni pocos, pero use ejemplos. Pablo se da cuenta que está rodeado de dioses y él toma precisamente a este Dios no conocido. Para la mentalidad ateniense de aquella época, lo que Pablo está diciendo les hace total sentido. En general, en la mayoría de las parábolas que Jesús utiliza, Él habla a gente sencilla y Él utiliza parábolas sencillas de tal manera que todos pueden entender. Use ejemplos de tal manera que todos puedan entender qué es lo que usted quiere decir. Como segundo aspecto, establezca un punto de interés común. ¿Cuál fue el punto de interés común que Pablo utilizó? Muy bien, sus propios poetas. Sus propios poetas. Dice el versículo 28, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No solamente utilice ejemplos, aprenda a escuchar, aprenda a observar. Tome lo que los otros le están diciendo. Vea la realidad de las personas que se mueven. Es muy probable que Jesús en estos tiempos hubiera utilizado parábolas que incluyan celulares, redes sociales, tarjetas de crédito. ¿Sí? Él perfectamente pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era llamar nuestra atención y establecer un punto en común. Dios sabe que hay que pagar las cuentas. Dios sabe que hay que lavar la ropa. Dios sabe que hay que comer. De hecho, en muchas de sus enseñanzas, Él habla de cosas tan cotidianas que nos enseñan a vivir en cada aspecto de nuestra vida. Use un punto en común. Establezca un punto de interés. Y como tercer aspecto, guíe a la gente hacia una decisión por Jesucristo. En medio del completo paganismo, en medio de una ciudad entregada a la idolatría, Pablo termina su discurso diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, sin distinción, sean altos o pequeños, sean estoicos o epicuros, sean nobles o plebeyos, sean sabios o indoctos, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y el mensaje sigue siendo el mismo, 2000 años después. Por cuanto ha establecido un día, y ese día se acerca, Maranata, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección no puede ser negada. La resurrección es uno de los hechos más sorprendentes en la historia de la humanidad. Nadie ha vuelto a la vida para no perecer eternamente. Aún quienes resucitaron volvieron a morir. El caso de Lázaro. Lázaro fue resucitado por Jesucristo, pero él volvió a morir. Jesucristo se levantó de la muerte de una vez y para siempre. Y Él vive, Él está vivo. Aleluya. Y Él está reinando y quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Qué sucedió? Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris,
y otros con ellos. Cuando usted comparta de Cristo, es muy probable que se den 3 tipos de reacciones como aquí se dan. Unos se burlarán. Y usted tiene que considerar que hay algunos que lo van a tomar para la risa. Otros pedirán más información, quedarán enganchados, desearán más, querrán una nueva cita, tomarse un café nuevamente, otra reunión por Zoom, que me manden más información por correo, por mail, por WhatsApp, querrán saber más, querrán seguir ilustrándose. Y un tercer grupo de personas creerán. Algunos creerán y querrán seguir perseverando. No tenga temor del escenario que estamos viviendo. Como nunca, es una época tremendamente desafiante para poder llevar la palabra de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo nos capacita para todo lo que tenemos que hacer. En esta hora yo quisiera animarles a que nos levantemos, a que levantemos una voz clara y poderosa en medio de una generación muy parecida a la ateniense de aquella época, que de hecho ha tomado muchos de los principios para vivirlos hoy, gente hedonista. Este mismo apóstol Pablo fue quien le advirtió a Timoteo diciendo: debes saber que al final de los tiempos se acercan tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos. Como nunca hoy vemos que la generación actual, el mundo actual está dividida entre vivir para sí mismo, vivir para el placer, vivir para disfrutar, y otros tantos que buscan paz interior, que buscan deseos personales, que buscan estar centrados en sí mismos, prescindiendo de todas las cosas de esta vida, pero no encuentran el sentido a su propia vida. Hijo de Dios, este es un tiempo de desafío y delante del Señor debemos comprenderlo. Estamos siendo capacitados por el mismo Señor para llevar su palabra. Y como dice aquí, mientras aún sea tiempo, Dios sigue pidiendo a todo hombre, en cualquier lugar y en cualquier situación, que se arrepienta y que se vuelvan a Dios, porque el día determinado en que aquel varón designado, Jesucristo, juzgará al mundo, se acerca. Les animo en este tiempo a perseverar. Les animo en este tiempo a seguir adelante y ser capacitados una vez más por el Espíritu Santo para llevar su palabra. Puedes tomar estos puntos como ejemplo para llevar una enseñanza clara acerca de Jesucristo. Y no tener temor, no angustiarse y seguir en esta aventura de un viaje de la mano de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, sabiendo que el Padre es mayor que todos y que Él guardará tu vida hasta el final. Quiero terminar este viaje bíblico orando y dando gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de aprender acerca de su palabra y de animarnos y de aventurarnos a creer que Dios hará cosas sorprendentes con tu vida y con la mía. Gracias, Espíritu de Dios, por esta hermosa palabra, por esta enseñanza poderosa que tú nos das. Oh Señor, aún estando en nuestras casas o aún viviendo el escenario que estemos viviendo, podemos vivir contigo una vida de aventura, una vida de desafío, llevando tu palabra. La Escritura nos advierte que para el pensamiento del mundo, la enseñanza de Jesucristo y su palabra generará un tremendo revuelo, una tremenda turbación. Pero qué bendición es poder ser considerados dentro de aquellos que turban el mundo.
porque a eso nos has llamado, Señor. Así como tú transformaste nuestra vida y cambiaste nuestra vida el día que tu palabra llegó a nosotros, que tu conocimiento de tu persona llegó a nosotros. Señor, así tu palabra sigue trastornando el mundo, cambiándolo, desafiándolo, para que todo hombre y toda persona, sea cual sea la circunstancia, se vuelva a ti. Pablo entendió que había un propósito superior y que las cosas no pasan porque sí. A lo mejor en este tiempo te has preguntado, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo sucederá lo que estamos viviendo? ¿Cuándo se terminará en este escenario? Yo quiero desafiarte en este tiempo a que le pidas al Espíritu Santo dirección, dominio propio, sabiduría, para poder enfrentar lo que queda, sabiendo que hay un propósito mayor a las circunstancias. Pablo fue perseguido, buscaron terminar con su vida, tuvo que rápidamente viajar de un lugar a otro. La Escritura dice que su espíritu se enardeció al ver el paganismo de la gente, no considerar que todo este escenario nos tiene que llevar a meditar respecto de nuestra eternidad. Sin embargo, por la acción del Espíritu Santo, él tuvo dominio propio y no perdió el norte. Él comprendió que dentro de todo lo que estaba viviendo hay un propósito. Y ese mensaje sigue siendo actual para nosotros. Hay un propósito de Dios para tu vida. En todo lo que estamos viviendo, en todo lo que estamos haciendo, hay un propósito de Dios. Creo fielmente que Pablo, viendo este escenario, tuvo que pedir a Dios dirección. Y Él lo capacitó. A pesar de que era un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre estudioso, un hombre capaz, Pablo fue un hombre que dependió de Dios en toda circunstancia. No te sientas mal si hay algo que tú no sepas, no te sientas mal si hay algo que no entiendes. Por el contrario, que este sea un escenario que te anime, que te lleve a buscar más, que te lleve a depender más de Dios, que si necesitas estudiar que lo hagas, si necesitas aprender más que lo hagas, incluso otro idioma, que sea la oportunidad para que el Evangelio de Cristo sea conocido por toda persona, en toda circunstancia y en todo escenario, que pases de la indignación a la acción, que no te quedes estancado, no te quedes perdido, ni atribulado, ni atribulada por tus emociones, por todo lo que estás sintiendo en tu interior. Sal de ese escenario, que el Espíritu Santo en esta hora te habilite en el nombre de Jesús para salir de todo escenario de depresión, de angustia, de turbación, de temor, de enojo, de ira, de rabia, lo que quiera que estés sintiendo. La emoción o la sensación que quiera que estés viviendo no puede dejarte estancado o estancada donde estás. Es necesario levantarnos, hijos de Dios, y entender que hay un propósito. Las circunstancias no nos determinan, sino por el contrario. Dios permitirá que pasemos distintos escenarios porque Él sigue teniendo un propósito. Y el propósito es superior a las circunstancias, incluso superior a nuestra emoción. Estos hombres, a pesar de que se dedicaban a vivir vidas intelectualmente impías, vidas intelectualmente vacías, no encontraron un propósito, no encontraron un sentido. Pablo trae verdad, Pablo trae las Escrituras para darle sentido a su vida. Y el mensaje de Dios sigue causando el mismo impacto. Algunos se burlarán, otros pedirán más información, pero siempre, siempre habrá algunos que creerán y que querrán permanecer junto a ti. Señor, por ellos, por causa de los que creen, de los que quieren, vale la pena perseverar. Aún te oramos en esta hora, que tengas misericordia, Señor, de aquellos que aún dudan, que están pidiendo más información, que no están seguros. Señor, y que perdones a aquellos que se burlan, a aquellos que te menosprecian, porque solo en ti hay vida eterna.
Solo en ti hay bendición. Gracias, amado Dios, por esta hora. Te bendigo en este tiempo y te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en esta generación. En el precioso y poderoso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén.